tardes a todos. No tengo claro que Podemos fuera marxista-leninista. Si tenemos en cuenta que introducen elementos woke y postmodernos, ¿so what? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, la salida al mundo de Pablo Iglesias aquí en España, no sé de dónde eres Ismael Sánchez, es cuando él va a uno de los programas de la ultraderecha española, El Gato al Agua, de una cadena absolutamente de ultraderecha religiosa. Pero él era como el divertido, ¿no? Lo llamaban. Y él dice, yo soy comunista. Yo soy comunista. Claro, sí. Y una cosa que a los comunistas... Bueno, si eres comunista, eres marxista-leninista. Te guste o no. Luego cita a Gramsci, con lo cual ya es posmarxista. Luego cita a Laclau, con lo cual es posmarxista populista. Pero sigue creyendo en la lucha de clases y sigue creyendo que todos los que tienen empresas son malos. Incluso yo, que tengo ahora una, para traducir cositas. Y que todo trabajador es bueno por el solo hecho de ser trabajador, cosa que sabemos que tampoco es cierto. Y que así no se arreglan las cosas. Y cree que la rectoría absoluta del Estado sobre todos los aspectos de la economía va a ser más benéfica que un equilibrio en una economía mixta. Y lo ha dicho. Y lo acaba de decir hace poco, no me acuerdo por qué, volvió a decir que son comunistas todos. Y Monedero decía, es que si no eres comunista no eres buena persona. Y yo le decía, perdóname, pero vete a la mierda, tú Juan Carlos. ¿Cómo que solo teniendo un determinado dogma es una buena persona? Pues es absurdo. Yo conozco magnífica gente de derecha y religiosa, por favor. Entonces, yo no creo que el woke, el posmodernismo y el indigenismo sean compatibles con el planteamiento materialista de Marx y Lenin. Cuidado, estamos hablando no del materialismo, sino de los elementos económicos que plantea Marx, la propiedad social de los medios de producción, etc. Marx nunca fue materialista en realidad, fueron materialistas dialécticos. No olvides esto. La ciencia es materialista, dice el mundo es material, es natural, es comprensible. El materialismo dialéctico te dice que no hay religiones, que no hay dioses, pero que la materia avanza de acuerdo a una cosa rara de tesis, antítesis y síntesis que nunca nadie ha visto en la práctica porque no existe. Y fíjate que me acuerdo que mis profesores de marxismo trataban de decirte que sí, cuando te comes algo, tú eres la tesis y lo que te comes es la antítesis y luego pues la energía que te produces es la síntesis, tú ya estás retorciéndolo todo lo que puedes a ver si entra, ¿no? Es meter un madero cuadrado en un agujero redondo. Pero sí son marxistas-leninistas. Son marxistas-leninistas en cuanto a su creencia en la absoluta preeminencia del Estado al grado de sacrificar las libertades individuales. Y yo siempre he dicho que una sociedad no puede ser libre si sus individuos no son libres. Y una sociedad no puede ser justa si no hay justicia para todos, hasta para los malos.